Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellas del signo de Virgo. Muchísimas gracias también Virgo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, mi querido Virgo. Vamos a ver qué nos quieren decir también los ángeles del amor y los arcángeles. Empezamos, cariño. Recuerda que es una lectura general tema amor. Clarividencia, el arcángel Raziel. Yo ayudo a que tu visión espiritual despierte totalmente para que puedas ver con claridad lo que es el amor celestial. Mi querido Virgo, esta carta te cae prácticamente como anillo en dedo. Anillo en dedo, ¿vale? Porque siento que muchos de vosotros están en evolución. ¿Cómo lo notas esto? Richard, últimamente mi intuición me dicen cosas que van a pasar a futuro. O últimamente mi intuición me dice si esta persona es sincero o no es sincera, ¿vale? O qué está pasando con ellos. A lo mejor de repente, yo qué sé, lo sueñas, como ejemplo. Puede ser que me dice Richard, lo vengo soñando. Sueño que esta persona sonríe, sueño que esta persona se siente mal. Tu intuición. ¿Y esto por qué es Virgo? Por tu evolución, cariño. A ver, ¿qué más me dicen aquí? Compromiso. Su vida amorosa alcanzará un nivel superior de compromiso. Aquí hay algo muy importante. Por una parte, para muchos de vosotros, la persona de tu interés quiere que las cosas sean serias ya. Ya no en plan enamorados, enamoradas, de repente si se están viendo lo que es a escondidas, a lo mejor de repente me dice Richard, somos una relación oculta, una de las dos partes, o tú o la otra persona se está enamorando. Si son relaciones ocultas. El otro punto que te puedo decir, mi querido Virgo, siento un Escorpio y un Capricornio. ¿Alguien con la letra R? Puede ser que me diga Richard, vengo saliendo con esta persona hace mucho tiempo y yo lo que quiero es que ya me dé el sí. Quiero que esta persona me tome como una relación seria. Tú necesitas compromiso en la relación. Siento un acuario, Virgo. Siento un acuario. Tú necesitas un compromiso. ¿Y por qué? Porque a lo mejor de repente tu intuición te dice, mi querido Virgo, ¿no será que estás perdiendo mucho tiempo? Mi querido Virgo, ¿no será que a lo mejor de repente esta persona tiene otras intenciones? Tú quieres un compromiso, pero te vuelvo a decir, Virgo, tienes que hacer caso de tu intuición. Recuerda que tú estás evolucionando, recuerda que tú eres un ser espiritual y entonces Dios, el universo, te va a entregar señales. Señales, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen. Ya sea que a lo mejor de repente estás conociendo a alguien, ya sea que a lo mejor estás en una relación oculta, uno de vosotros dos se está enamorando o que simplemente quieres que esta persona dé el sí ya. Te voy a dar lo que es signos, a ver qué me dicen, cariño, y también lo que es iniciales. Pero te noto con poder, te soy sincero, Virgo. Te noto con poder. Noto que ya no estás para rodeos, ya no estás para cosas a medias. No. Te noto con poder. Me sale un Cáncer, me vuelve a reafirmar un Cáncer, me sale un Escorpio, me sale un Virgo, Capricornio, otra vez Virgo y debajo tengo un Tauro. Muy bien, te lo enseño, cariño, ¿vale? Te voy enseñando las cartas. Vamos a ver iniciales. No sé por qué siento que a lo mejor me dice Richard, ha vuelto una persona con la cual en su momento no me valoró. Y ahora me dice que quiere volver a conversar conmigo. O ahora simplemente me dice cómo estoy. Por eso que yo siento, Virgo, que tu intuición te va a decir si él o ella es sincero o no. Pero tú ya no estás para tonterías, Virgo. Tú quieres algo real en tu vida. La letra V, la letra C, la letra B y la letra I. A lo mejor estás lidiando con una persona y la letra G otra vez, ¿vale? A lo mejor estás lidiando con una persona que me dices demasiado inmaduro o inmadura para mí. Puede ser el caso. O que simplemente ya sea por su edad, puede ser. Pero tú me dices, Richard, yo quiero que esta persona madure ya. Yo quiero que esta persona se comprometa ya en la relación. A lo mejor estás, un día se va, otro día vuelve, un día se va, otro día vuelve. Estás en ese juego. Estás en ese lío, Virgo, y tú ya no estás para esto. Estás un poquito cansadito y cansadita del juego de este niñato o de esta niñata. Aunque te gusten los niñatos y las niñatas, pero necesitas seriedad. En estos momentos, tú necesitas seriedad. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano para vosotros con mucha fe. A ver, cariño, vamos a ver.
¿Qué nos dice en el Tarot Arcano para vosotros con mucha fe, mi querido Virgo? Recuerda que es una lectura general, tema amor. Tú solamente toma lo que es tuyo. La carta del As de Copas. Cariño, cariño, cariño. Es así, el que la sigue, la consigue. El que no llora, no mama. Yo veo que tu actitud, las cosas de poner claras, te va a llevar a ese amor o a ese compromiso. Porque tiene la carta del As de Copas. Me está diciendo de una oportunidad en el amor. Hay una persona, yo te puedo decir, que a lo mejor me dice Richard, ¿será él o ella con la cual mantengo comunicación a distancia? Pero no me dice nada de los compromisos. ¿Será él o ella que a lo mejor somos amigos o amigas, pero no me dice nada? Pero yo siento en su mirada, yo siento en su actitud, como que siente algo más que una amistad. Yo te puedo decir, Virgo, que es esta persona, ¿vale? Es esta persona. Por eso me dicen, haz caso de tu intuición, ya me están diciendo las cartas. Hay alguien que a lo mejor le cuesta decir que te ama, que está loco o loca por ti, pero siempre te está observando. Siempre de repente, a la mínima que tú lo dices, hey tú Juan, Alberto, Xavi, Ana, María, ¿podrías venir a traerme, yo que sé, una hamburguesa? Que tengo hambre, tengo antojos. Viene corriendo, cariño. ¿Vale? Puede ser un buen amigo o una buena amiga que lo tiene cerca, pero de repente puede ser que esta persona no quiere romper esa barrera de amistad, pero hay una atracción aquí. Haz caso de tu intuición, ¿vale? Pero a ti te va a venir una oportunidad, cariño. ¿Ves? Me sale la carta del Caballero de Espadas. Tiene miedo a romper esa barrera. Tiene miedo, ¿vale? De repente a las consecuencias, Virgo, a lo mejor yo qué sé, este chico, esta chica dice, uy, yo quiero a Virgo, pero también me encanta su amistad. Tengo miedo que a lo mejor de repente, si pasa algo, la amistad se rompa entre nosotros. Es muy importante para ellos. Es muy importante conservarte a su lado, cariño. Es muy importante. Lucha con ese deseo, ¿ves? Hay una lucha, cariño, que tiene con ese deseo. ¿Ves estos dos hombres que están luchando? También puede ser que exista una persona que está luchando por tu amor, pero sobre todo los deseos. Hay alguien que solamente se mantiene en silencio, callado, callada, pero lucha en contra de sus deseos, porque si fuera por él o por ella, hace tiempo te hubiera comido a besos. Por eso haz caso de tu intuición. Siento que tú ya sabes quién es él, quién es ella. La carta también del Caballero de Pentáculos, la carta de la Estrella. La carta, cariño, yo creo que a lo mejor me dice Richard, siempre cuando nosotros nos acercamos o cuando nosotros de repente estamos trabajando juntos o cuando coincidimos, nunca me mira a los ojos, me desvía la mirada, tiene miedo de repente. Recuerda, Virgo, que los ojos son el espejo del alma, Virgo. ¿Por qué te digo? Porque mira, esta persona te quiere. ¿Hay alguno de vosotros que una de las dos partes tiene compromiso o esta persona tiene un compromiso, pero no te mira a los ojos directamente porque tiene miedo? Tiene miedo de repente al rechazo o tiene miedo a que la historia entre vosotros dos se termine. Yo siento, Virgo, que hay un grupo, miradas van, miradas vienen, hay un coqueteo, hay un tonteo entre vosotros, pero no termina como de cuajar, no termina de concretar. Richard, ¿a dónde va esto, Richard? ¿A dónde va? Porque lo que me estás diciendo que le cuesta mirarme a los ojos es cierto. Es cierto. Muchas veces se queda en silencio. Muchas veces se queda callado, se queda callada. O a veces de repente, yo qué sé, estamos haciendo algo en casa o en una reunión, viene, me abraza, me dice cosas bonitas, cosas bellas, pero luego como que reacciona, sea él o ella, como que dice, uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Se me va la olla. Reacciona. Esta persona, cariño, tenlo por seguro que vosotros van a continuar de repente una temporada así, pero al final se van a dar lo que es una oportunidad. Siento que está un poco confundido, siento que está un poco confundida también. ¿Vale, Virgo? Está un poco confundido, confundida. Siento que esta persona de repente a lo mejor está luchando. Supongamos, de repente esta persona, ¿cómo te puedo decir? Te conoce desde niño, desde niña. Siempre ha tenido de repente esa energía de madre o de padre, como ejemplo. Pero tú ya has crecido, ya tienes una edad, eres mayor de edad, pero ya sea por la costumbre, ya sea por el contacto directo, a ti te llama la atención esta persona.
ha surgido algo. O que a lo mejor de repente esta persona pues sea... toda la vida de repente ha sido heterosexual, como ejemplo, y ahora se siente atraído por ti que eres su amigo o su amiga. Puede ser el caso. Esta persona le da miedo a ser descubierto o esta persona le da miedo a romper esa franja. ¿Por qué te digo? Porque te he dado esos dos ejemplos. A lo mejor esta persona dice, wow, podría ser mi hijo, podría ser mi hija. No, es una relación que las etiqueta de la vida. O si descubre mis verdaderas intenciones, ¿qué va a pasar? Me va a rechazar. Pero es que a ti también te atrae, Virgo. A ti también te atrae esta persona. Por eso me dice Richard, me gustaría ya que me diga lo que siente, lo que piensa. La carta también de la Reina de Bastos. Y tenemos aquí la carta de los de Pentáculos. En algún momento, cariño, en algún momento esta persona te va a decir lo que siente. Creo que a lo mejor de repente cuando llegue ese momento, aunque tú estás un poco desesperado, desesperada, que te diga ya todo, vas a estar en una encrucijada de tomar una decisión, de balancear. ¿Ahora qué hago? Ahora que ya sé la verdad, ¿ahora qué hago? Es que Richard, perfecto, no creí que este chico se iba a declarar o iba a expresar a esta chica lo que sentía. Creo que para muchos de vosotros esto ya está pasando, Virgo. Para muchos de vosotros ya te ha dado esa sorpresa. Había tensión entre ustedes. Había tensión y al final pues es como una balsa de agua, yo qué sé, se va llenando, se va llenando. Si no hay un desfogue por algún lado, pues se rompe ese reservorio de agua. Y esto es lo que ha pasado entre vosotros o va a pasar entre vosotros. Es esto, por eso nos dicen compromiso, por eso nos dicen la intuición. Vamos a recoger este mazo, voy a cambiar de mazo. A ver, Virgo, uy, de verdad. Yo no sé, Virgo, pero yo veo que lo inevitable se va a volver posible. Es algo que tú no puedes escapar de esas energías, cariño. No, es algo como si vosotros hubieran nacido para coincidir en este tiempo. Es como si hubieran sido algún tipo de relación en vidas pasadas, o es tu alma gemela, tu llama gemela. Alguno de ustedes tiene compromiso, les soy sincero, Virgo. Alguno de ustedes, porque ya me salió un bloqueo. Tienen miedo a salir de ese bloqueo, pero... ¿Ha habido un cambio en ti? ¿Ha habido un cambio? ¿O estás recuperando tu confianza? ¿O sientes que esta persona pues ahora es especial? A mí lo que me da un poco, te soy sincero, se me pone la piel de gallina, es que tienen miedo a mirarse a los ojos, ¿vale? Tienen miedo a mirarse a los ojos, porque saben que ahí se van a delatar. A ti también te pasa, Virgo. Richard, sí, me da miedo mirarle a los ojos. ¿Por qué? Porque hay una atracción, cariño, entre vosotros. A ver, ¿qué me dice el tarot elemental? Vamos a ver. ¿Qué me dice lo que es el tarot elemental para vosotros con mucha fe? A ver. Vamos a ver. Hay una canción que me dice, es que me gustas tanto. Hay una música. Con mi cara, me pongo mi cara de bobo. Algo, no me acuerdo, pero me encanta. Me lo voy a aprender. Vamos a ver. Tenemos la carta del 7 de espadas. Tenemos aquí la carta de la muerte. La carta del ermitaño. La carta del 3 de bastos. Y tenemos la carta de la justicia. Hay una persona, cariño, que está intentando, de repente, no es convencer, simplemente está intentando llegar más a ti. Está intentando, como te puedo decir, como enamorarte también. Porque me dicen, hay una persona que sabe que es un reto. Tú eres como un reto, Virgo, para ellos o para ellas. Pero sin embargo, esta persona no se rinde. No. El otro mensaje que te puedo dar. A lo mejor me dice Richard, hay una persona que está detrás de mí. Detrás. Y no se rinde. No se va a rendir, cariño. No. Esta persona, ¿sabes por qué no se rinde, Virgo? Porque siente de que... A lo mejor tú lo sientes también, pero esta persona siente de que vosotros vienen de vidas pasadas. Por eso no se rinde. Va a luchar y va a luchar hasta tratar de convencerte o simplemente de que tú le des esa oportunidad. Esta persona está reaccionando, cariño. Es alguien que tú ya conoces, es alguien que ya está en tu entorno. La carta del 3 de bastos y tenemos aquí también la carta del 2 de espadas. Cariño. Muchas veces creemos que tenemos el control de la situación. A lo mejor de repente en estos momentos tú te sientes segura, seguro, te sientes yo que sé, el inalcanzable. No vaya a ser que cuando esta persona diga, bueno, ya no tengo nada más que hacer,
me doy por vencido, es cuando tú empieces a recordar a él o a ella. O es cuando simplemente me digas, Richard, ahora me doy cuenta que siempre lo he amado. Cariño, no esperes a esto. No esperes a esto. Hay una persona que siente que vosotros sois almas gemelas o llamas gemelas o te lo ha dicho, Virgo. Te lo ha dicho, pero veo que tú a lo mejor de repente tienes tus dudas, tus miedos. Vosotros hay futuro, si tú quieres. Hay futuro, porque tenemos aquí la carta de 3 de bastos y tenemos la carta de la justicia. Pero vas a tener que tomar una decisión o decirle, perfecto, te acepto como pareja. A ver qué más me dice, a ver. La carta del 9 de bastos, la carta del diablo y tenemos también la carta del 4 de bastos. Cariño, cariño, cariño. Muchos de vosotros, Virgo, me dice Richard, en estos momentos te soy sincero, Richard. En estos momentos no tengo muy claro las cosas, ¿vale? Estoy conociendo a muchas personas, te estás aventurando con muchas energías. Tienes esa energía de querer vivir, de querer gozar, de querer disfrutar. Te quieres comer el mundo, te soy sincero, porque tenemos la carta del 9 de bastos y tenemos la carta del diablo. Esto es bueno, Virgo. Esto es bueno, porque esa energía que tú tienes actualmente, esa energía de que los ojos te brillan, que encuentras todo lo bueno del mundo, estás más alegre, estás más contento, feliz, eres más positivo, más positiva, eso va a llevar a que una persona te desee, a que una persona despierte el interés para tu persona. Y tú con esa persona que a lo mejor de repente vas a estar como algo sexual, vamos a poner, como una aventura, tú con esta persona vas a formalizar. Pero tengo la carta de la justicia. Hay un grupo de vosotros que va a tener que tomar una decisión con alguien del pasado, porque hay una energía en tu entorno que quiere tener algo contigo, pero primero vosotros van a estar de repente como amantes o como amigos con derecho a roce, eso sí te lo digo, pero luego lleva lo que es la unión. Lo que empezó como un curioseo, lo que empezó como un tonteo, va a llevar a la unión porque luego tú vas a buscar compromiso o la persona de tu interés te va a decir que quiere un compromiso. Hay alguien, mi querido Virgo, hay alguien que está esperando el momento oportuno, que a lo mejor me dice Richard, está en mi empresa, está de repente en el grupo de amigos, algo pasa entre nosotros dos, hay química, nos miramos, a veces inclusive te busca la mirada, hay algo entre ustedes. ¿Vale, Virgo? Hay algo muy especial. Me encanta esa energía de que te sientes como un niño, como una niña ilusionado, ilusionada. Richard, hoy día me miró, me mirará hoy día, me buscará hoy día, te sientes como ilusionado. Estás viendo inclusive señales, te soy sincero. Estás viendo siempre constantemente, de repente plumas en tu casa, o como algodón que flota, o el diente de león. Estás viendo señales, Virgo. ¿Por qué? Porque los ángeles te están diciendo que te van a entregar algo precioso. Se acerca un compromiso en tu vida. Se acerca una relación estable en tu vida. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio. A ver, mi querido Virgo. Pero las señales empiezan a aparecer. Las señales van a empezar a aparecer en tu vida. Se acerca un compromiso. Se acabó el sufrir, Virgo. Por Dios. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. 1, 2, 3. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del juicio es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la rueda es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de los enamorados es un sí. Ya te he dicho, Virgo, estás con toda la buena vibra, estás con toda la buena racha. Va a haber energías, alguien te pide matrimonio, alguien se está enamorando de ti, alguien le brilla los ojos cuando te ve. Es esto, Virgo, es así. Voy a darte lo que es las características. A ver. Vamos a ver las características, mi querido Virgo. Me dice, vas a tener una invitación en una reunión, un evento, un campamento, da igual. En esa invitación hay una persona que tú vas a sentir de que siente algo más que una amistad. Esta persona puede ser delgado o delgada. Algunos de ellos o de ellas tienen tatuajes. Cabello negro, corto, piel blanca o puede ser que esté un poco bronceado, trigueño o trigueña o es del Mediterráneo. Se viste de una manera juvenil. Muchos de vosotros, inclusive esta persona no supera los 30 años, pero tú toma lo que es tuyo. Aunque me dice de elemento agua, puede ser un Sagitario también. Vamos a ver. La carta del 5 de copas. Siento que a lo mejor de repente muchos de vosotros me dicen, Richard, necesito soltar algo para poder empezar algo nuevo. O a lo mejor de repente tú quieres que una persona reaccione también. Le das muchas oportunidades, pero veo que está un poco ciego, un poco ciega actualmente, ¿vale?
Vamos a ver. La carta de la torre. Muchos de vosotros de repente están lidiando con alguien que puede ser de Escorpio. La carta de la torre. De repente esta persona trabaja algo relacionado en la construcción o trabajan de repente en oficinas muy altas también. Empieza un cambio para ti, o tú vas a hacer un cambio de trabajo, o simplemente va a haber un ascenso en un futuro para ti. La carta del 5 de oros. Creo que a lo mejor de repente tú necesitas que alguien vuelva a tu vida. Creo que a lo mejor de repente me dices, Richard, tengo la oportunidad de empezar una nueva historia, de empezar un nuevo amor. Solo quiero que esta persona me diga si aún se puede rescatar algo entre nosotros. ¿Para qué? Para darme una oportunidad con él o con ella. Hay personas, mi querido Virgo, que quieren tener una relación contigo, pero tú todavía estás esperando a alguien. ¿Vale? Puede ser tu ex, puede ser tu pareja que quieres que cambie, porque tenemos aquí la carta del 5 de oros. Pero mi querido Virgo, yo siento que te vienen cambios para ti, y estos cambios están vinculados con el amor, y creo que tú ya lo estás sintiendo, tú lo estás presintiendo. Tú sientes que hay alguien que siente una atracción muy fuerte por vosotros. ¿Vale, cariño? Muy bien, mi querido Virgo. Gracias por tu apoyo. Bendiciones de corazón. Se me tapa la garganta por el... Hay mucho polen ahora en Barcelona. A ver, voy a terminar bien. Gracias por tu apoyo. Bendiciones de corazón, mi querido Virgo. Y te va a llegar lo que es un compromiso. Haz caso de tu intuición. Un besote. Hasta la vista.